Bueno, buenos días. Vamos a hacer un ejercicio de cálculos estequiométricos, para lo cual tenemos el siguiente enunciado, ¿vale? Sería la siguiente ecuación química: estaño más dioxígeno para producir monóxido de estaño. Nos piden que calculemos, en primer lugar, en el apartado A, la masa de estaño que reacciona con 2,7 moles de dioxígeno. En el apartado B, el número de moles de monóxido de estaño que se produce a partir de 8,7 por 10 elevado a 24 átomos de estaño. Y por último, en el apartado C, el número de átomos de oxígeno que hacen falta para producir 860 gramos de monóxido de estaño, ¿vale? Como veis, es un ejercicio que implica tanto masas como número de moles, como átomos, como número de átomos, ¿vale? Entonces, este tipo de ejercicios son muy habituales y se reciben el nombre de cálculos estequiométricos. Bien, como datos para este problema, tenemos en primer lugar las masas atómicas del estaño, que es 118,71 UMA, y en segundo lugar la masa atómica del oxígeno, que equivale a 16 UMAs. Bien, antes de empezar a realizar cualquier operación matemática, tenemos que tener en cuenta si la ecuación química que nosotros tenemos está ajustada o no. Para ello vamos a acudir a esta pequeña chuletilla, donde vamos a comprobar si esta ecuación está ajustada. Bien, tenemos estaño más dioxígeno y da como productos monóxido de estaño. Si vemos que en la parte de reactivos, la parte de productos, los átomos que hay, en primer lugar hay un átomo de estaño en la parte de reactivos y un átomo de estaño en la parte de productos. Por lo tanto, el estaño de momento está ajustado. En el caso del oxígeno, tenemos dos átomos de oxígeno en la parte de reactivos y uno de oxígeno en la parte de productos. Por lo tanto, para ajustarlo, para que tuviéramos la misma cantidad, habría que poner un 2. ¿Vale? Así tendríamos dos átomos de oxígeno y dos átomos de oxígeno. Esto, sin embargo, hace que el estaño se nos desajuste. Tenemos dos átomos de estaño aquí y aquí uno solo. Para ajustarlo, volvemos a poner ahora aquí un 2, pero esta vez en el estaño. Y ya tenemos nuestra ecuación química ajustada. Bien, una vez tenemos la ecuación química ajustada, tenemos que elaborar una tabla con los datos que vamos a utilizar. Como nos piden cálculos con masas y con moles, pues nosotros vamos a empezar masa y moles, ¿vale? El número de átomos no los pongo porque después veremos cómo hacerlo, ¿vale? Con un factor de conversión muy sencillo. En el caso de la masa, vamos a utilizar los datos de las masas atómicas. Tenemos aquí dos átomos de estaño, pues tendríamos que escribir el doble de esta cantidad, 118,71 por 2, que nos sale un total de 237,42. En el caso del dioxígeno, seríamos lo mismo, el doble de esta cantidad, sería 32. Y en el caso del monóxido de estaño, sumaríamos las masas de estos dos, tanto del estaño como del oxígeno, estas dos cantidades, y el resultado lo multiplicaríamos por 2, porque este 2 afecta a todo lo que hay detrás. Esto nos saldría un total de 269,42. Tenemos que comprobar siempre en una ecuación química ajustada y con las masas bien escritas que la masa de los reactivos equivale a la masa de los productos, lo que llamamos la ley de conservación de la masa. En nuestro caso, cuando sumamos estas dos cantidades, obtenemos esta de aquí, por lo tanto podemos asegurar de que esta reacción está bien ajustada y que las masas están bien escritas. Con los moles vamos a tener en cuenta únicamente los coeficientes estequiométricos. En este caso el estaño tiene un 2, le pondremos un 2. El dioxígeno no lleva nada, entonces como si llevara un 1 invisible, un 1, y en el monóxido de estaño tiene un 2. Y ya tendremos nuestra tabla que vamos a utilizar para estos ejercicios. Comenzamos con el apartado A. En el apartado A nos piden que calculemos la masa de estaño que reacciona con 2,7 moles de dioxígeno. El dato que tenemos de partida es este de aquí, por lo tanto vamos a empezar escribiéndolo. 2,7 mol de dioxígeno por raya de fracción. Bien, arriba tenemos moles de dioxígeno, que es lo que nos queremos quitar de en medio, porque no queremos calcularla de los de estaño, no de dioxígeno. Entonces, mol de dioxígeno lo ponemos abajo. Arriba pondremos el dato que nosotros queremos, la masa de estaño, o lo que es lo mismo, gramos de estaño. ¿Qué números pondríamos? Bueno, en mol de dioxígeno nos vamos a nuestra tabla, mol
de dióxido. 1. Un mol de dióxido. Gramos de estaño es la masa, ¿no? Masa estaño, 237,42. Estas unidades se van con estas y al final el resultado que obtenemos de multiplicar estas dos cantidades nos sale 641,03 gramos de estaño, que sería la masa de estaño que reaccionan con 2,7 moles de dióxido. Ya tendríamos resuelto en primer lugar el apartado A. Vamos con el apartado B. En el apartado B nos piden calcular el número de moles de monóxido de estaño que se produce a partir de 8,7 por 10 a la 24 átomos de estaño. El dato de partida que vamos a utilizar es este de aquí. Sin embargo, aquí no aparecen los átomos por ningún lado. Entonces, para no complicar con cantidades muy grandes, lo que podríamos hacer es, en primer lugar, este número de átomos pasarlo a moles. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo. Y esos moles ya podríamos relacionarlos con estos. Es decir, me refiero a los moles de estaño, que son los que calcularíamos a partir de este dato, podríamos relacionarlo con los moles de monóxido de estaño a través de la ecuación. Bien, pues vamos a plantear un factor de conversión no utilizando esta tabla, sino utilizando el número de Avogadro, que recuerdo que era el número que relacionaba el número de moles con el número de partículas, de átomos, de moléculas, etc. Empezamos con 8,7, ya lo estoy liando, 8,7 por 10 elevado a 24 átomos de estaño. Y planteamos un factor de conversión, donde abajo pondremos átomos de estaño y arriba pondremos moles de estaño. Vamos a pasar de átomos a moles. La relación entre estos dos es lo que os he dicho, es el número de Avogadro, es el número que nos relacionaba a estas dos cantidades. En particular, un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 átomos. Tachamos las unidades que son iguales y realizamos esta operación, que esta operación nos sale un resultado de 14,45 mol de estaño. Pero esta no es la solución a nuestro problema, porque nos pedían los moles de monóxido de estaño. Entonces, a partir de este dato, vamos a obtener el dato que nos pide, el resultado que nos piden. Planteamos un factor de conversión, 14,45 mol de estaño, donde abajo pondríamos moles de estaño y arriba lo que nos piden, que en este caso es mol de monóxido de estaño. Fijamos en la tablita. En nuestra tablita más maravillosa nos dice que los moles de estaño tiene un 2 moles de estaño, reaccionan para producir 2 moles de monóxido de estaño. Haciendo esta operación, que es muy sencilla, quitando las unidades innecesarias y repetidas, por lo tanto obtenemos el mismo resultado. Ten en cuenta que multiplica por 2 y dividir entre 2, entonces el resultado es el mismo. Bien, esto a veces es bueno pensarlo porque si lo vemos bien es lógico el resultado, ¿no? Es decir, si tenemos 14,45 moles de estaño y queremos producir monóxido de estaño, debe haber el mismo número de átomos, por así decirlo. Entonces, si se produce el mismo de átomos de estaño, me refiero. Entonces, como hay el mismo número de átomos de estaño, realmente se producen el mismo número de moles, aunque aquí sean átomos y ahora sean moléculas. Pero la cantidad, como tal, es la misma, porque en una molécula de monóxido de estaño hay un átomo de estaño. Bien, vamos con el apartado C, con el último. Nos pregunta el número de átomos de oxígeno que hacen falta para producir 860 gramos de monóxido de estaño. Bien, estamos en una situación parecida a la anterior. Si os fijáis, en ningún momento os relaciona la masa con el número de átomos en esta tabla. Entonces, el pivote que vamos a utilizar, es decir, el dato que vamos a utilizar para poder pasar después a átomos, va a ser los moles. En nuestro caso vamos a pasar estos gramos de monóxido de estaño a moles de oxígeno. Pero oxígeno en los reactivos. Porque el número de átomos de oxígeno que hacen falta. Es decir, tenemos que añadir. ¿Y dónde se encuentra el oxígeno?
Pues aquí. Entonces vamos a calcular los moles de dioxígeno. Vamos a empezar a partir de los 860 gramos de monóxido de estaño. Y vamos a plantear un factor de conversión. Gramos de monóxido de estaño a mol de dioxígeno. Los gramos de monóxido de estaño son 269,42, mientras que los moles de dioxígeno es 1. Hacemos esta operación quitando las unidades que ya no nos valen y obtenemos un resultado de 3,19 moles de dioxígeno. Este dato es el que vamos a utilizar para ahora calcular no directamente los átomos, sino las moléculas de dioxígeno. 3,19 mol de dioxígeno. Relacionamos mol de dioxígeno con moléculas de dioxígeno. Voy a ponerlo más para arriba. Donde un mol de dioxígeno contiene el número de Avogadro en moléculas de dioxígeno. 6,022 por 10 elevado a 23. Tachando unidades y realizando esta operación obtenemos 1,92 por 10 elevado a 24 moléculas de O2. Pero este no es el resultado final. ¿Por qué? Porque dentro de una molécula de oxígeno hay 2 átomos de oxígeno. Recuerdo que nos piden el número de átomos. Entonces, el último factor de conversión que vamos a hacer ya ahora sería el 1,92 por 10 elevado a 24 moléculas de dioxígeno. La vamos a pasar a átomos. Molécula de oxígeno. Átomos de oxígeno, sabiendo que en una molécula de dioxígeno hay 2 átomos. Tacharíamos uno con el otro y al final multiplicando esto por 2 sería un total de 3,84 por 10 elevado a 24 átomos de oxígeno. ¿Vale? Y ya tendríamos terminado nuestro problema. Bien, los factores de conversión es una herramienta muy útil a la hora de hacer este tipo de problemas. Es verdad que se puede hacer un poco tedioso y un poco largo. De hecho, yo ahora mismo aquí, para explicarlo, lo estoy haciendo de la forma más larga posible. Habría una forma de acortarlo que sería encadenando estos factores de conversión en uno solo. Ten en cuenta que el dato final que obtenemos en los pasos anteriores lo vamos utilizando lo siguiente. Es decir, este 14,45 lo hemos utilizado aquí y aquí. Podríamos ahorrar en este paso acoplando este factor de conversión justo aquí detrás. Es decir, en vez de poner este igual, por, ya seguiríamos y podríamos ir encadenando los factores de conversión en uno con otro. Eso haría que este problema, el apartado C, por ejemplo, en vez de hacerlo en 3 pasos, lo pudiéramos haber hecho en uno solo. En una sola línea recta con 3 factores de conversión. Esa forma sería evidentemente mucho más corta, pero bueno, me parece mejor para iniciarse un poco en esto, en ir viendo cada uno de los siguientes pasos y entender por qué hace falta pasar a este y por qué no se puede pasar de uno a otro directamente. ¿Vale? Bueno, espero que os haya servido o sea útil. Cualquier duda que tengáis, pues podéis hacérmela sin ningún problema en comentarios, ¿vale? Venga, pues muchas gracias y hasta luego.